Hola mis hermanas de Por Su Causa, mi nombre es Janine Martínez y es un placer poder estar con ustedes a pesar de que sea vía video. Hoy vamos a estar conversando acerca del poder de la sumisión y la humildad en la batalla que estamos atravesando o en cualquier batalla por la cual nosotras atravesemos. Y les cuento que yo regresé de Guatemala, en donde vivo con mi familia, el sábado pasado, y muy feliz de poder estar con ustedes el viernes en Por Su Causa. Sin embargo, el martes di positivo de COVID, por lo cual no me es posible estar de manera presencial. Gracias a Dios me ha dado las fuerzas y la oportunidad de compartir este video. Lo único que mi voz no va a sonar igual, pero no importa. Lo importante es que el mensaje de la palabra sea comunicado fielmente y claramente. Así que si me invitan por favor a orar antes de iniciar nuestro tiempo juntas. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio y el honor que es servirte, que es amarte, que es seguirte, Señor, y sobre todo que es el poder ser llamadas tus hijas. Gracias, Señor, porque al someternos, nos sometemos a ti. Y al humillarnos, Señor, nos estamos humillando y siendo como Cristo. Así que, Señor, qué cosa más hermosa que abrazar tus armas para la batalla, aprender a pelear nuestras luchas y batallas diarias, pequeñas y grandes, anónimas y conocidas. Señor, que cada batalla que nosotras atravesemos puedan ser batallas peleadas a la forma de Dios y para la gloria de Dios. Así que, Señor, gracias por este tiempo que nos regalas. Sé con nosotros, pon tus palabras en nuestros labios, Señor, y que lo que no venga de ti, tú lo quites de nuestra mente, de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Les cuento que a mí me encanta el nombre de esta conferencia, Por Su Causa. Y evidentemente el nombre de esta conferencia nos llama a recordar de que no se trata de nosotros. Y si hay algo que el libro en el cual vamos a estar basando nuestro estudio en el día de hoy, que es el libro de Esther, nos enseña, es que la batalla no se trata de nosotros. No se trata de nosotros ganarla, pero tampoco se trata de nosotros la gloria o el objetivo final. Se trata de Él. Y por su causa nos recuerda eso. Así que entender que la batalla no se trata de mí es el primer paso para encontrar las fuerzas, y las armas correctas para la misma. Porque podemos utilizar las armas incorrectas para la batalla que Dios pone delante nuestro, y en ese momento traer vergüenza a su nombre, traer descrédito al nombre de Cristo. Así que es importante que cada mujer, que cada una de nosotras, luchemos la batalla que Dios pone enfrente a nosotros. No solamente en las fuerzas del Señor, sino a la manera de Dios. Dejarnos guiar en medio de la batalla sin utilizar armas del mundo, armas de manipulación, reclamar derechos que vulneran los derechos de los demás o que violentan la ley de Dios, no nos dará la victoria. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo decir las cosas son armas de humildad y sumisión. El someternos a su propósito, a su forma, a su tiempo, a su autoridad, nos hacen más como Cristo, demuestran quién es el Señor y nos dan la victoria para su gloria y nuestro gozo, aún a pesar de nosotras mismos. Estos son los mensajes que vamos a encontrar a través del libro de Esther. Es impresionante cuántas veces hemos estudiado probablemente este libro y hemos hecho de Esther la heroína. Pero si hay algo a lo que te puedo retar en el día de hoy, si hay algo a lo que te puedo retar, hermana, es que cambies tu perspectiva de leer la Biblia, que cambies tu perspectiva de acercarte a la palabra de Dios. Quita a todo ser humano del centro de la historia y cuando pongas a Dios al centro te vas a dar cuenta de aspectos mucho más profundos que Él está revelando acerca de sí mismo y acerca de nosotras. En el libro de Esther, junto al libro de Cantares, son los únicos dos libros en la Biblia que no mencionan a Dios explícitamente, pero que en los cuales no solamente se encuentra a Dios sumamente presente, sino que Él es el protagonista.
Él se revela estando a cargo. Él es el inspirador, el conquistador. Él es quien, cuando aún parece estar más ausente o no mencionado de manera anónima, es cuando está más presente. Cuando no se ven evidentemente sueños, ni visiones, ni líderes carismáticos o profetas para interpretar lo que está aconteciendo, Él está presente como libertador y como salvador, porque ese es nuestro Dios. Así que vamos a ver qué el libro de Esther nos enseña. Y en el libro de Esther empezamos en el capítulo 1 viendo varios personajes. Es muy importante que notemos que en los libros, en la historia judía, los judíos generalmente no celebran personajes. Usted no ve que el pueblo judío tiene una fiesta del día de Moisés o el día de David, no solamente en la palabra, sino a través, incluso en la sociedad moderna judía, no tienen fiestas para celebrar personas. Los judíos celebran eventos. Y esto nuevamente nos apunta a que no se trata de ellos, no se trata de la persona que Dios utilizó, sino de Dios mismo y de su gloria. Thomas Schreiner, que es un teólogo cristiano, dice lo siguiente, y es sumamente interesante, así que se los voy a compartir. Dice, cada vez que el pueblo de Dios ha enfrentado el cuasi exterminio global, que ha sido varias veces a través de su historia, tenemos en tiempos más recientes el Holocausto. Pero cada vez que vemos estos posibles exterminios, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando hemos visto en el libro de Esther, la revolución de los macabeos, en el año 70 después de Cristo, cada vez que hemos visto amenazas serias contra el pueblo judío, como dijo un judío soviético que sobrevivió al Holocausto, todo termina con una celebración. ¿Y cómo vemos esto? Él decía, Hanukkah, la fiesta de la Pascua, Purim, son todas originadas por amenaza inminente de exterminio. Y celebrando la salvación recibida, evidentemente, únicamente de la mano de Dios. El pueblo de Dios no ha sido ajeno a amenazas de exterminio, opresión y erradicación. Pero el hecho de ser el pueblo de Dios, declarado por Él de esta manera, no por méritos propios, sino por amor de su nombre, hace que exterminar al pueblo de Dios sea imposible, porque sobre ese pueblo está el nombre de Dios. Como vimos, el pueblo judío entonces no celebra héroes, celebra la mano de Dios reconocida en eventos específicos de su historia. Y de igual manera debiéramos nosotros los creyentes aprender lo mismo. En tiempos presentes en donde estamos atravesando por una batalla cultural, por amenazas de leyes, de opresiones gubernamentales que nuestra generación de creyentes no ha atravesado necesariamente tan de cerca, donde otros hermanos en otras partes del mundo sí lo atraviesan, con mucha valentía y mucha fidelidad al nombre de Cristo. Ahora nos toca a nosotros evaluar cómo vamos a pelear nuestras batallas. Y vamos a ver entonces en el libro de Esther cómo debemos nosotras pelear estas batallas con humildad y sumisión, que son los dos temas principales que vemos en el libro de Esther. Ahora, el contexto de Esther nos muestra en el capítulo 1 de los versículos 1 al 22. No sé si algunos de ustedes recuerdan hace unos años, no estoy recomendando la película porque no es una película que creo que disfrutemos ver, pero fue una película que se hizo muy famosa en Hollywood, se llama 300. Esta película está basada en hechos reales, aunque es una forma de ficción de ser presentada. Y esta película 300 se trata de las guerras que atravesaron básicamente la batalla de Termópolis, que era una batalla que ocurrió entre los persas y los griegos, en donde el imperio persa, que fue el imperio que sustituyó al imperio de Nabucodonosor babilonio, al imperio babilonio, el imperio persa fue conquistador de un área mucho más grande, que le precedió al imperio posteriormente griego. Y este imperio, una de las cosas, era muy conocido por ser sumamente sangrientos, porque se creían como si fueran semidioses. Y en esta película se presenta lo sangriento de estas batallas. Estas batallas se dieron aproximadamente un año antes, históricamente, un año antes de los eventos del capítulo 1 de Esther, en donde el rey se está preparando
A pesar de que en esa batalla él tuvo una victoria parcial, su victoria no fue total. Así que él se está preparando con toda la gente de su imperio para, a través de banquetes, celebraciones, animar a las personas que él iba a llamar a la guerra, que iban a acompañarlo a la guerra para terminar de una vez por todas con los griegos. Este es el contexto de los eventos, que precede los eventos del capítulo 1. Así que en el capítulo 1 vemos al rey Asuero, que es el nombre hebreo del rey Jerjes. Y este rey era básicamente el nieto de Ciro el Grande, de Ciro quien promulgó el edicto que permitía que los judíos pudiesen regresar a su tierra. Sin embargo, sabemos por la historia bíblica que muchos de ellos se acomodaron en el exilio y no quisieron moverse. Otros se quedaron porque no había pasado el propósito de Dios completo que él tenía con ellos en ese lugar. Así que cuando vemos los eventos del libro de Esther, ya los judíos tenían permiso de iniciar el regreso a su tierra, pero esto no se dio hasta 40 años después, más o menos, de los eventos de Esther. Así que cuando inicia la historia, vemos dos grandes banquetes, un banquete mayor que duró 6 meses, una celebración de fiesta de 6 meses. Luego vemos que el rey Jerjes, o Asuero, hace una gran fiesta de 7 días en la cual está completamente borracho. Era un rey muy conocido por ser sumamente egoísta, tener ataques de ira y tomar decisiones bajo ira, y también por tomarse tiempos para borracheras. Y esto que estamos viendo en el capítulo 1 de Esther es un tiempo en el que él estaba completamente borracho. Él manda a llamar a su reina Vashti. Vashti, de hecho, era probablemente era tataranieta de Nabucodonosor. Era la hija del rey Belsasar que vemos en el capítulo 5 de Daniel, hija de ese rey que fue llevada al exilio y que posteriormente el rey conquistador, Darío, se la dio como esposa a su hijo Asuero. Entonces Vashti era una mujer conocida por su gran belleza. Sin embargo, creo que hemos sido en la iglesia cristiana muy prontos para juzgar a Vashti, porque muchos de nosotros hemos pensado, bueno, qué caprichosa que de una vez le dijo que no a su esposo, que no iba a ir. Pero imagínense ustedes que están puestas en esa posición, en donde su esposo está con toda la alta sociedad de todo el imperio, con un salón lleno de hombres, de por lo menos 200, 300 personas, y que en este salón él te manda a llamar, donde la tradición judía de hecho enseña que la forma en la que él le pidió que fuera vestida era básicamente con su corona, su capa y nada más. Entonces era una forma muy indignante en la cual estaba llamando a que esta reina se presentara delante de él. Ella evidentemente hizo algo que no era posible en esos tiempos, y fue que se negó a presentarse ante el rey. El rey entonces, bajo un ataque de ira, manda a llamar, como vemos en Esther capítulo 1, versículo 11, y dice que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y esta parte creo que es importante, porque vamos a ver a través del libro de Esther personas que buscan consejo. Aún personas necias y de ímpetu en su carácter, como era el rey Asuero, vemos a una persona que en un momento de incomodidad y de enojo, que está castigando a su esposa y que va a tener repercusiones dentro de su reinado, él busca consejo. Y yo creo que hay algo que nosotros vemos en la sumisión. La sumisión no es necesariamente someterte a todo lo que te digan, pero el primer paso a la sumisión es escuchar lo que otras personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que están alrededor nuestro, tengan que decir acerca de nuestra vida o de una circunstancia en específico. Y a través del libro de Esther, esta es una frase repetida. En el capítulo 2, luego vamos a ver cómo Esther es llamada como parte de esto que parece un concurso de belleza. Y en el versículo 5 vamos a ver que su tío, su primo básicamente, fue quien la crió.
Esther era una huérfana, adoptada, y vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso. Y luego dice que cuando ella fue llamada para ser preparada para este concurso de belleza en el cual el rey iba a sustituir a la depuesta reina Vashti, dice en el versículo 9 que ella fue llevada al cuidado de Egal, que era uno de los eunucos del rey, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Y le dio todo lo que ella pidió. Y dice en el versículo 10 que Esther no declaró cuál era su pueblo porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. De igual forma, Mardoqueo dice ahí que paseaba en el versículo 11 delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Es impresionante que en la posición en la que Dios estaba poniendo a Esther en ese momento, donde ella ya había sido llevada para ser parte del harén del rey, ella no se le subieron los humos a la cabeza, porque es muy importante entender, en todo el imperio persa habían alrededor de 50 millones de personas. Supongamos que la mitad de esto eran mujeres. Así que el concurso de belleza que se hizo fueron literalmente millones de mujeres en donde se escogieron unas 400 doncellas y entre ellas a Esther. Ya aquí empezamos a ver la mano soberana y providencial de Dios moviéndose en todos estos hechos, desde la disposición de Vashti hasta que escojan a Esther como parte de este grupo. Pero aún habiendo sido escogida, ella no se le suben los humos a la cabeza. Ella escucha lo que su primo, que era su padre adoptivo, tenía que decir. Y particularmente esta parte de la historia tiene un lugar especial en mi corazón, por varias razones. Una, porque tal vez algunos de ustedes no saben, pero hace 1 año y 2 meses, nosotros, mi esposo y yo, Alex, hemos estado acogiendo para adopción a 2 hermanos, una niña y un niño. Ella tiene 17 años y él tiene 15. Y los efectos de la orfandad desde la niñez, de no haber tenido un familiar que te críe, de haber crecido institucionalizado, básicamente preso, porque a veces pensamos que los orfanatos son la solución para el problema de la orfandad, pero la solución para el problema de la orfandad es la familia. Por eso es que Dios, al hacernos parte de su familia, al escogernos y adoptarnos, nos hace parte de su familia. No solo nos adopta a Él, sino a una familia que Él nos da en Cristo, la iglesia. Y esto es un tema a través de toda la Escritura, y esto lo vemos en la vida de Esther, porque ella pudiera decir, yo quiero independencia, no voy a escuchar a nadie, yo estoy aquí por mí misma, pero ella decide escuchar el consejo de Mardoqueo, y aún así, él continúa, aunque sea desde la distancia, cuidando de la vida de Esther. Y esta es una forma de sumisión. Hoy en día lo que vemos en las mujeres es todo lo contrario. Se nos dice, tú tienes que ser independiente, tú no puedes depender de nadie, tú no tienes que estar haciéndole caso a tus padres porque ya tú eres una mujer adulta. Y si bien es cierto que hay límites y cierto tipo de independencia que una mujer adulta debe tener, eso no quiere decir que tengamos que cerrar nuestros oídos al consejo de nuestros padres, familiares y los hombres que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y que nosotros demos por minimizado ese consejo. Lamentablemente, nuestra sociedad nos dice que los hombres no pueden alzar la voz por algo que es justo, como es el ejemplo del aborto. Nos dice que los hombres no están en una posición moral de hablar de X, Y o Z, y que las mujeres somos las que tenemos que escuchar. Sin embargo, eso no es lo que vemos a través de la palabra. No nos equivoquemos, la palabra no nos enseña que las mujeres somos débiles, pero la palabra sí nos enseña que el sometimiento requiere un tipo de fortaleza que sabe ubicarse en su lugar y que sabe cuándo responder, cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo tomar decisiones en humildad. Eso es algo muy importante que vemos a través de todo el libro de Esther. Es una actitud de alguien que escuchaba a los hombres a su alrededor, que no los minimizaba, y también una mujer que sabía dejarse cuidar. Ella no sacó a Mardoqueo de su vida, a pesar de que ella estaba ahora en una posición, estaba siendo puesta en una posición mayor que él. Y quiero que notemos esto, ella también escuchó al eunuco.
Y en esta época los eunucos eran considerados menos que un hombre, porque los eunucos eran niños que habían sido escogidos para servir en el harem del rey, que habían sido castrados desde su niñez o adolescencia, y eran despreciados por tener ese tipo de mutilación. Sin embargo, ellos eran hombres de confianza que servían en la corte del rey. Y es muy importante que nosotros entendamos que a veces tendemos a minimizar el consejo dependiendo de quién viene ese consejo, de parte de quién viene ese consejo. Diríamos, pero tú no tienes calidad moral para aconsejarme en esto porque tú no sabes esto. O algunas mujeres tal vez que piensan, tu esposo es inconverso y te está dando un consejo, está tratando de tomar una decisión para la familia. Y tú minimizas su consejo porque no es creyente. Sin embargo, Dios ha puesto hombres alrededor nuestro, hombres aún no creyentes, como es el caso de la vida de Esther, que estaban ahí para aconsejarla, para guiarla y para mostrarle el camino que ella debía seguir. Y ella tuvo la sabiduría, el sometimiento y la humildad para escuchar el consejo y seguirlo. Hermana, yo te invito, evalúa la manera en la cual tú tratas a los hombres a tu alrededor, ya sean autoridades familiares, ya sean incluso tus hijos alrededor de ti. ¿Estás siempre dispuesta a escuchar el consejo sin importar de quién venga? ¿O inmediatamente desestimas, esta persona no tiene calidad moral para decirme un consejo? Juan Calvino decía en las instituciones de la fe cristiana, toda verdad es verdad de Dios. Si alguien está hablando verdad a tu vida, no es sometimiento ni es humildad el cerrar tus oídos a este consejo. Dios está proveyendo sabiduría y no siempre vamos a escoger de parte de quién vienen estas palabras de advertencia. Recuerda a Balaam, Dios utilizó una burra. Imagínate tú que de igual forma tú le pegas a la burra y digas, no quiero que me hables cuando está hablando de parte de Dios. Así que, hermana, nosotras tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar las formas de pensar del mundo. ¿Por qué? Porque la batalla siempre va a necesitar y va a requerir guía. No hay una sola batalla en toda la Escritura en la cual las personas involucradas no hayan buscado el consejo de Dios o no hayan escuchado el consejo de las personas a su alrededor. Y en la mayoría de estos casos podemos ver que las batallas fueron ganadas o perdidas basado en la disposición a escuchar y a seguir el consejo. Así que sumisión no quiere decir yo me voy a someter a que me opriman, y vamos a hablar de esto más adelante. Sumisión quiere decir yo voy a escuchar, voy a evaluar y voy a tomar una decisión informada de someterme a este consejo, de someterme a esta persona, ya sea porque Dios la ha puesto como autoridad sobre mi vida o porque aunque esa persona no sea autoridad, lo que me está diciendo es sabio. Eso demuestra, hermana, que tú estás sometida primeramente a Dios y luego que has entendido lo que es el sometimiento al cual Él mismo nos llama a cada una de nosotras. Cuando vemos a Mardoqueo en Esther 2, del 5 a 7, dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él era descendiente de Saúl. Cis era el padre de Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, que también es conocido como Joaquín en el libro de Reyes, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y en este caso, nosotros, nuevamente les digo, la adopción es un tema muy cercano a mi corazón. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer por el adoptado. El adoptado decide si se va a dejar amar o no. Y esto es muy real, porque una persona que ha sido abandonada o que ha tenido pérdidas a una edad muy joven generalmente levanta murallas y dice, yo voy a endurecer mi corazón, yo no me voy a apegar a esta persona porque si la pierdo también me va a doler, entonces prefiero no apegarme a esta persona que me está adoptando. Sin embargo, Esther bajó sus murallas y llegó a amar a Mardoqueo como un verdadero padre. Y muchas veces nosotras queremos pelear
siempre estando con una actitud defensiva, siempre levantando la voz, empujando fuera a aquellos que quieren abrazarnos, que quieren guiarnos y que eminentemente al querer guiarnos nos van a decir no necesariamente las cosas que queremos, sino las cosas que necesitamos. Y en esto tenemos que ver la orquestación de Dios. Tenemos que ver la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, aunque no nos sea tan evidente. Sabemos que Él es un Dios soberano, que está cercano a aquellos a quien Él ama. Las mujeres en el contexto bíblico eran sumamente vulnerables. Y en el contexto de guerra, posexílico, personas que estaban en otra región, aún más. En este punto de la historia es importante defender la perspectiva de Dios. Dios no es un Dios machista. Muchas personas acusan a la Biblia, muchas mujeres feministas hoy en día, acusan de que Dios es un Dios machista. Y yo quiero aclarar algunos conceptos al respecto. Porque si vemos a través de toda la narrativa bíblica, vamos a tratar de hacer una panorámica rápida de toda la perspectiva bíblica. Todo lo que Dios hizo en pro de la mujer, la forma en que Dios diseñó el rol de la mujer, era un rol que le daba la misma valía que al hombre. Asignaban roles diferentes. Pero a través de toda la narrativa bíblica vemos a Dios actuando en pro y a través de las mujeres, usando mujeres para su gloria. Y estas mujeres se caracterizan porque fueron mujeres que se sometieron a los hombres que estaban como padres, como esposos, como amigos o como líderes espirituales en cada una de estas historias bíblicas, las cuales solo voy a mencionar y te invito a que puedas escudriñar en las Escrituras y verlo de esta manera. Sin embargo, cuando vemos cada uno de los contextos históricos, cuando estaban ocurriendo estas cosas, esto era completamente contracultural. Ninguno de los dioses de las naciones defendía a estas mujeres como Dios lo hizo. Ninguno de los hombres de estas naciones no utilizaban, no amaban, no cuidaban a estas mujeres como Dios lo había establecido en la palabra. Por ejemplo, vemos desde el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio un mandato cultural, le dijo, llenen la tierra, sojúzguenla. Y Él les dio este mandato a los dos. Ambos tenían, y esto fue antes de la caída, ambos tenían la responsabilidad y el privilegio de cuidar juntos la tierra que Dios les había dado. Vemos el ejemplo de Sara. Dios le habló a Abraham y Dios guió a Abraham, pero Dios también habló y trajo consolación al corazón de Sara y la utilizó para sus propósitos. Vemos a Agar. Dios se le revela como el Dios que la ve, no el Dios que la abandona, no una mujer invisible, sino el Dios que la ve y que tiene misericordia de ella. Vemos a Tamar, que había sufrido la pérdida de su marido y que luego pasó por una injusticia familiar en donde la ley que la protegía se negaron a cumplirla su suegro, Judá. Y finalmente, Dios la hace parte de la genealogía de Cristo. Vemos a Miriam y a su mamá siendo utilizadas para proteger la vida de Moisés, a quien Dios utilizaría como el gran libertador de Israel. Vemos a las hijas de Zelofejat, y esta es probablemente una de las historias menos conocidas, pero que más me gusta de las Escrituras. Vamos a leer rápidamente esta historia. Y esto está en el libro de Números. Y vamos a ver acerca de las hijas de Zelofejat una situación muy interesante en Números capítulo 27. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias, Número capítulo 27. Y yo voy a ir desde el capítulo 26, el último versículo dice, pero Zelofejat, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino solo hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejat fueron Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran 5 mujeres. Dice el capítulo 27, entonces las hijas de Zelofejat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron. Y estos eran los nombres de sus hijas, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. El 27:7 dice, ellas presentaron el 27:2 dice, y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y delante de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Fíjense ustedes qué dificultad para estas 5 mujeres que habían quedado huérfanas sin su padre, ir a presentante ante todo el liderazgo masculino.
ante todo el liderazgo masculino del pueblo de Israel. Y dice, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor. O sea, ellos están diciendo, él fue fiel, pero murió en el desierto, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Estas son mujeres que no se hacen las víctimas, que no tratan de manipular la situación, que no tratan de minimizar su participación, en este caso la participación de su padre, que por su propio pecado murió. Recuerden que el pueblo de Israel, en esos 40 años, ellos están preparándose en este punto para entrar a la tierra prometida, y el padre de estas mujeres murió en el desierto como todos los demás de esa generación, como ellas dicen, por su pecado. Estas eran mujeres que conocían a Dios y conocían las formas de Dios. Y dice aquí, y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó su caso ante el Señor. Mi hermana, ¿cuántas veces al encontrarte ante una situación que tú consideras injusta, tu primera opción es pensar, Dios es quien va a defender mi causa? Generalmente, nosotras nos levantamos y decimos, ok, yo voy a ver lo que yo voy a hacer. Y queremos manipular, controlar, gritar, patalear, enojarnos. Y no hablar y tratar nuestra causa ante las personas con las que lo tenemos que tratar, sabiendo que es Dios, que es a Dios a quien va a dar la última opción, la última solución para nosotros. Dice, recordemos que esto es el año 1406 antes de Cristo. Esta situación se dio hace 3.500 años de ahora. Hace 3.500 años, un grupo de mujeres estaba solicitando que se le diera derecho a su tierra y a su herencia. En Estados Unidos, apenas en los años 1800 fue que las mujeres pudieron heredar y tener propiedad a su nombre. Así que cuando las feministas quieren decir que ellas son las que han logrado todas estas cosas por los derechos de las mujeres, aquí vemos a hombres llevando ante Dios el caso de estas mujeres y logrando el mismo Dios protegiendo el derecho de estas mujeres de tener su propia tierra. Dios en la eternidad es el único que ha sido realmente justo para con las mujeres. Justicia en el marco del diseño de Dios, sin sacarnos a cada uno del rol que Él nos ha establecido. Dios no es un Dios machista. Dios ha sido el primero que ha protegido su creación, pero su creación tanto en forma femenina como masculina. Él no trata de establecer justicia para un grupo para ser injusto con el otro, porque Él es Dios. Él ama su creación, hombre y mujer. Como esta historia encontramos muchas otras. La historia de Rahab, quien era una prostituta, una mujer conocida por su mala reputación y a quien Dios protege y hace parte de la genealogía de Cristo. Vemos a Débora, que peleó una guerra y supo reconocer el rol del hombre general junto al cual ella peleó esta guerra, a pesar de que ella era la jueza en control en este momento, en responsabilidad de llevar esta guerra. Vemos a Jael, la que atravesó la estaca en la cabeza de Sísara, ganando esta batalla para Israel. Y fíjense ustedes qué increíble que Dios utilizó tanto a Débora como a él y cumplió la profecía que Dios había dado de que en manos de una mujer estaría esa victoria. Pero ellas no salieron diciendo, los hombres no sirven, los hombres no hacen lo que tienen que hacer. Ese no es el punto de esta historia. El punto de esta historia es que Dios soberanamente usa a las mujeres cuando Él quiere, usa a los hombres cuando Él quiere, pero somos solo los instrumentos. Al final, la gloria es suya. Estamos llamados a someternos los unos a los otros. Estas no son mujeres débiles. Cuando ellas se sometieron a las autoridades, a los hombres que Dios puso a su alrededor, lo hicieron y ejercieron su fortaleza. No se volvieron pasivas. Era una sumisión activa que actuaba cuando Dios decía que actuaran, que callaban cuando Dios las llamaba a callar y que hablaban cuando Dios las llamaba a hablar. Y Dios mostró que estas eran mujeres fuertes para su gloria y que conocían a su Dios. Vemos a la mujer del Levita, final de Jueces. Vemos a Noemí y a Ruth. Y es interesante que en esta historia tan linda, que no es una historia romántica, es una historia de redención que nos apunta a la cruz, nos apunta a Cristo. Vemos a Boaz
sirviéndole comida a Ruth. Esto era completamente contracultural, que un hombre le sirviera la comida a una mujer. Sin embargo, a través de toda la escritura, vemos semillas de muestra de un Dios que ama a la mujer, que cuida a la mujer, que dignifica a la mujer, que le asigna propósito y roles a la mujer, sin tener que minimizar, pisotear o enojarse en contra de los hombres. Y esto es sumamente importante para lo que vemos en esta historia. En el Nuevo Testamento vemos, bueno, aún en el Antiguo Testamento, perdón, vemos a la mujer de Cantares, un libro que habla de la relación íntima matrimonial entre una mujer y un hombre. Y es increíble que un tema tan tabú en muchos lugares, en muchas iglesias inclusive, que es el tema de la sexualidad, justamente en este libro que Dios inspiró y puso como parte de su palabra, la mujer, en los discursos que vemos entre la novia y el novio, y la esposa y el esposo, la mujer habla más, la mujer toma la iniciativa y no le da vergüenza, porque dentro de los estándares de Dios, dentro del orden de Dios, esto es sumamente importante. Dentro del orden de Dios, cada cual cumple su rol, amándose y sometiéndose el uno al otro, escuchando uno al otro y haciendo lo que a cada uno le corresponde dentro de los roles que Dios ha establecido. Vemos a Ana, la profetisa, en el Nuevo Testamento vemos a María siendo valiente, siendo una niña prácticamente valiente para ser la madre del Salvador. Y todas estas mujeres, todas estas historias son puestas en las Escrituras por el Dios que escribió, el autor de la Biblia, el Dios que inspiró las Escrituras con un propósito. Él está revelándose a sí mismo, Él está revelando su propósito para con su creación. Así que cuando vemos todas estas acusaciones, no estamos leyendo la Biblia correctamente y a veces es por nuestro desconocimiento de las Escrituras que no sabemos o no podemos mostrar lo que Dios ya ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Es muy importante que veamos que ante la amenaza de exterminio que vemos que inicia el enemigo de Esther, Amán, es sumamente interesante que este libro esté escrito de una manera quiástica. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos paralelos y unos contrastes que vemos en el libro. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, el capítulo 1, el capítulo 1 y el capítulo 10, el capítulo 1 presenta la grandeza de Asuero y el capítulo 10 presenta la grandeza de Mardoqueo. Pero son dos personas cuya grandeza es completamente diferente. El capítulo 2, 19 al 2:23 vemos la salvación providencial de Asuero, en donde Dios usa a Mardoqueo para salvar la vida del rey Asuero. Un rey malo, no era un rey bueno. Sin embargo, él tenía un rol en el propósito de Dios y Dios quiso proteger su vida providencialmente. Y en el capítulo 9 vemos la salvación providencial de los judíos para el propósito redentor de Dios. Si Asuero no hubiera sido salvo, si Asuero no se hubiera casado con Esther, entonces, ¿qué hubiera pasado con los judíos en estos eventos y ante esta amenaza de exterminio? Luego vemos en el capítulo 3 al 4:17 la búsqueda de exaltación y la aprobación de Amán. Amán quería ser exaltado y aprobado. Se nos parece mucho a ciertos grupos sociales que hoy en día no solamente quieren hacer lo que está contrario a la naturaleza, a la biología y a la misma ley de Dios, sino que quieren ser aprobados y exaltados por hacerlo. Sin embargo, vemos el opuesto en el capítulo 7 y 8 de la exaltación de Mardoqueo. Mardoqueo fue exaltado por no buscar su propio beneficio, sino por buscar la protección y la salvación de la vida del rey Asuero. Sin embargo, esto no ocurrió inmediatamente. Esto ocurrió mucho tiempo después, en el tiempo en que Dios había decidido que Mardoqueo fuese resarcido. Y es muy importante porque a veces nosotras queremos que Dios actúe, que actúe ya. Pero Dios tiene un plan mayor. Nosotros tenemos que aprender, hermanas, a confiar que Dios es rey y que Él decide no solamente el cómo, Él decide el dónde, Él decide el cuándo y que lo que Él decide es mejor. ¿Confías tú en cuándo va a ser el tiempo de Dios para responder esa oración por la cual he estado orando por tantos años?
¿O de qué manera Dios va a traer la sanidad o la redención al corazón de tu hijo? Recuerdo recientemente, por más de 1 año y medio, hemos atravesado retos con nuestra hija adoptiva, sobre todo porque la figura femenina no es una figura que te abrazó y fue segura desde tu niñez. Es una figura que te rechazó y te echó a un lado. Entonces, cualquier figura femenina de autoridad, en este caso la de la mamá de acogimiento o de la mamá adoptiva, no es una figura de, ay, qué lindo. Es una figura que toca una fibra muy profunda de mi trauma y de mi corazón. Sin embargo, Dios ha utilizado providencialmente, yo estoy muy agradecida, otras mujeres de nuestra congregación, a quienes mi hija le puede abrir su corazón y ha recibido sanidad y hemos visto cambios en su vida. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no, yo quiero que ella sea sana por mi amor, por lo que yo le muestro? Porque la gloria no es para mí, porque no se trata de mí. Lo importante es que el propósito de Dios en la vida de esta niña se ha cumplido y que Dios use a quien Él quiera usar. Y muchas veces nosotros queremos decidir a quién es que Dios tiene que usar. Y generalmente nosotros queremos ser nosotros, porque al final queremos gloria, queremos orgullo y no humildad. Y tenemos que revisar nuestros corazones, hermanas, porque quien va a convencer, quien va a convertir a ese esposo inconverso o a cambiar a ese hijo rebelde, no eres tú, no son tus palabras, no es pegarle con la Biblia en la cabeza. Tú tienes que orar, tú tienes que hablar la palabra, pero también tienes que saber cuándo callar y cuándo esperar. Y esto lo vemos a través de todo el libro de Esther. Esther no habló inmediatamente, Esther hizo 2 banquetes y tuvo que esperar. Este es el centro de la historia, en donde primero hace un banquete, luego Dios le da un sueño al rey Asuero y luego viene el segundo banquete. Si Esther hubiese hablado en el primer banquete, Dios no hubiera intervenido como lo hizo en el sueño de Asuero y no hubiera repuesto en honra a Mardoqueo como judío y la perspectiva de Asuero de los judíos no hubiese cambiado. Tal vez hubiera sido otra la reacción de Asuero al Esther revelar de dónde ella venía, que ella también era judía. Sin embargo, el que Dios haya intervenido en el medio de estos 2 banquetes nos muestra a nosotros que al final la victoria la otorgó el Señor. No fueron los métodos de Esther, Dios inspiró esos métodos, Dios inspiró el tiempo y ella supo esperar y someterse a los métodos de Dios, al tiempo de Dios. Hermana, este libro es un llamado, es un reto para que cada una de nosotras examinemos nuestra vida de manera profunda y sepamos que la batalla no va a ser ganada en nuestras fuerzas. La batalla no va a ser ganada con nuestro orgullo. La batalla no va a ser ganada con gritería, como lo hacen las feministas que criticamos, pero a veces oímos gritería evangélica en las formas de predicar, en las formas de corregir a nuestros hijos, en la forma de hablarle a nuestros esposos, a veces muy irrespetuosa. La batalla va a ser ganada con un sometimiento a Dios, con una búsqueda y el escuchar el consejo de los hombres que Dios ha puesto a nuestro alrededor y de las mujeres que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y con una humildad como la humildad de Cristo. A medida que vamos terminando nuestro tiempo juntas, quiero traerte algunas aplicaciones finales en las cuales te quiero llamar a que meditemos juntas, hermanas. Esto es una invitación. Es una invitación a que veamos en la palabra de Dios algunas aplicaciones que vemos a través de todo el libro de Esther. Primera aplicación que vemos, no abramos nuestra boca si no hemos orado. En el momento clave de Esther, cuando Mardoqueo la confronta, porque ella sabía que si se acercaba al rey estaba arriesgando su vida, él le dice, no busques tu salvación. Y es muy interesante la forma en que él se lo dice, porque le dice, de cualquier otra forma Dios va a traer salvación a su pueblo. Dios es soberano, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a traer salvación y va a traer liberación y va a cumplir su propósito con o sin nosotros o a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque no es para nuestra gloria, sino la suya. Es muy importante que nosotras sepamos que entonces nuestro primer sometimiento tiene que ser a Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Job, porque no conoció quietud en su interior, no retiene nada de lo que desea. Gran parte de la victoria es tener una quietud y un silencio. Para poder hablar con Dios necesitamos aquietar nuestro corazón y necesitamos escuchar. Para poder escuchar necesitamos aquietarnos.
A veces estamos tan aceleradas, tan metidas en tantas cosas que no podemos escuchar. Y si no escuchamos, no podemos someternos porque no estamos oyendo a nadie, ni a Dios, ni a ningún otro ser humano. La quietud bíblica no es silencio autoprotector o irresponsable. No quiero oír a nadie. La quietud bíblica no es impotencia, no es resignación. Como no puedo hacer nada, me voy a callar. Ya, entonces me voy a callar. Esa actitud de las mujeres, esa no es la quietud bíblica. La quietud bíblica es paciencia, es poder bajo presión, es puedo hablar ahora, pero no lo voy a hacer, porque este no es el momento correcto. Mejor voy a escuchar. Esa es la quietud bíblica. La quietud bíblica es confianza. La quietud bíblica es esperanza. Eclesiastés 9:17 dice, las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Isaías 30:15 nos dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder, pero ustedes no quisieron. El silencio bíblico es temporal. Cuando Dios hace silencios en la Biblia, cuando Dios manda a callar, es temporalmente, porque hay tiempos en donde Dios llama también a predicar, a enseñar un mensaje. Es un silencio que espera el tiempo preciso para actuar. Es poder bajo control hasta que Dios decida. Es un silencio para escuchar y es un silencio con propósito. No abramos nuestra boca, hermanas, como hizo Esther, como hizo Mardoqueo. Quedémonos en silencio, quedémonos callados, confiando en que Dios defenderá nuestra causa. No asumamos las formas del mundo con gritería, con arrogancia, para que nuestra causa, a veces justa, sea escuchado de una manera injusta. Mostremos en la forma de presentar y de pelear la batalla, el sometimiento que tenemos ante Cristo y la humildad que Cristo mostró. John Piper dice, estas batallas no son batallas para mujeres débiles y silenciosas cuando hay que hablar, ni habladoras cuando hay que callar, orar y confiar. Este es el llamado de Dios. Dios nos llama a que también nosotros prestemos atención. ¿Cómo hacemos entonces cuando hay que someterse a personas difíciles? Sométete a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y sometimiento no es lo mismo que opresión. Es muy importante que entendamos esto. Sometimiento es sabernos que yo me estoy sometiendo a Dios y a su voluntad primero. No es a esta persona solamente. Es a que la voluntad de Dios es que me someta a las autoridades gubernamentales. A que la voluntad de Dios es que me someta a mi esposo. Esto no quiere decir que nosotras tengamos que someternos o que no es sometimiento, sino que sumirnos en una opresión o ante el abuso. Dios no apoya el abuso. ¿Por qué? Porque nosotras y toda mujer es creada a la imagen y semejanza de Dios. Somos portadoras de la imagen de Dios. Y Dios no permite que su imagen sea destruida. Así como debemos de levantar nuestra voz por la causa del no nacido, debemos de levantar nuestra voz por aquellas mujeres que están siendo abusadas. O si tú misma estás siendo abusada, yo te quiero invitar. Si de alguna manera estás en una relación de abuso verbal, físico, psicológico, busca consejo. Porque el mantenerte en esa situación no es verdadero sometimiento, sino opresión. Y a esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Por tanto, tenemos que confiar en Dios y saber que tenemos que evaluar nuestra vida y ver qué ideas erradas y qué ideas correctas tenemos a través del sometimiento. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, por tanto, Romanos 13, versículo 5, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, no es por miedo a recibir una consecuencia, sino también por causa de la conciencia. Entonces, que nosotras lo hagamos sabiendo que nosotros lo estamos haciendo porque nos estamos sometiendo a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios que ha instituido un orden en el mundo de gobernantes, de esposos, de familias, de jefes, y que hay un orden que es bueno para el florecimiento humano. Por último, quiero compartir acerca de la humildad, un llamado a la humildad. La humildad, como vemos en el libro de Esther, tanto en la vida de Esther como la de Mardoqueo, la humildad espera. Hermana, espera en el Señor.
A veces la razón por la cual nos desesperamos es porque somos orgullosas, porque creemos que Dios nos debe algo, porque creemos que Dios debe de responderme ya y ahora, porque yo sé mejor que Dios cuándo es el mejor tiempo. Tenemos que evaluar nuestro corazón y arrepentirnos. Esto es un llamado al arrepentimiento. La humildad actúa en el tiempo correcto. La humildad no se vuelve autoprotectora, como Esther, que en un momento se sintió tentada a no hacer nada, por miedo a lo que le pudiera pasar, a que el rey la matara. La humildad no piensa en sí mismo. Cuando es momento de actuar, de proteger a otros, de hablar en favor de otros, la humildad actúa, porque antepone el bien de los demás por el bien propio. Y la humildad busca el establecimiento de la justicia para todos y no el beneficio personal. ¿En qué área te está llamando el Señor a esperar? ¿Tienes algo que quieres decir en medios sociales que tal vez no deberías de decir? ¿O algo que quieres mandarle hacia adelante a alguien por WhatsApp, que es una indirecta, que sabes que no deberías hacerlo, pero lo vas a hacer porque lo quieres hacer? ¿Tienes un reclamo contra alguien en tu casa o alguna figura de autoridad? Muchas veces pensamos, es que no me queda nada que hacer. Esa es la perfecta situación para esperar en Dios. Te está llamando Dios a actuar. No olvides la humildad. Actúa humildemente, no con deseo de venganza, ni precipitadamente, tampoco con arrogancia. Si Dios te ha mandado a llamar, a hablar, habla con humildad. Si Dios te ha llamado a actuar, actúa con humildad. ¿Estás buscando la justicia o un beneficio personal? ¿Quieres aprovechar esta situación para que se haga lo que quieres y no lo que es correcto? Al cerrar el capítulo de Esther, nosotros vemos que cuando el rey salvó a los judíos y le dio la autoridad de matar a sus enemigos, le dijo que podían confiscar los bienes de sus enemigos. Y en todo el capítulo 9, 3 veces se repite esa frase. Y los judíos mataron a sus enemigos, pero no tocaron sus bienes. Ellos no estaban buscando un beneficio personal. Ellos estaban buscando que el nombre de Dios que estaba sobre ellos fuese vindicado, que ellos pudieran tener sus vidas, pero mostraron que su interés no era económico, no era su beneficio personal. Quiero que cerremos la lectura de este libro leyendo en Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2 tenemos el mayor ejemplo de humildad que lo vemos en la persona de Cristo. Y con esto cerramos. Filipenses 2, versículos 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Peleamos esta batalla sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a las formas de Dios y en humildad, porque Cristo así lo hizo. Y esta es la forma en la que las mujeres tenemos que pelear nuestras batallas. Hermana, que Dios te bendiga mucho, que Dios nos ayude a que su palabra sea realidad en nuestras vidas y que nos convirtamos no solo en oidoras de su palabra, sino también hacedoras de la misma. Dios te bendiga.